Doctor, le traigo otro. ¿A este qué le pasó? Ahogamiento, se le ocurrió bucear en una cueva. Ah, ya, otro de esos. Gracias. ¿Qué fascinación les causa el mar? Debe haber miles de criaturas peligrosas y extrañas allá abajo que la ciencia aún no descubre ni mucho menos cataloga, pensó el doctor. El doctor se acercó al cuerpo y abrió el cierre de la bolsa. Lo observó y pensó confundido. ¡Qué color tan extraño! Comenzó su observación y se percató que alrededor de su boca estaba dibujado un aro de color purpúreo. Tomó su grabadora y dijo: escoriaciones causadas probablemente por un cefalópodo. Esto parece la marca de un tentáculo, dijo. Prosiguió a retirar el traje de buzo con el que llegó el cuerpo. Se percató de un par de orificios en los hombros, pero hasta ese momento no les prestó importancia. Seguro se desgarró al querer salir del agua, pensó, pero su teoría fue descartada rápidamente, pues el par de orificios eran finos y hechos con precisión. Los alumbró con una lámpara de bolsillo sin lograr ver el fondo de dichas lesiones. ¿Pero cómo?, dijo. Es como si el hueso hubiese sido taladrado sin dejar rastro alguno ni una sola astilla. Procedió a abrir el cuerpo con una incisión en I. Segundo hallazgo. El cuello se encuentra demasiado distendido. Seguramente hay algo obstruyendo la tráquea. Prosiguió con la incisión, pero al llegar al pecho, el horror se apoderó de él. Había ausencia de pulmones y corazón. No puede ser, pensó. Además de la ausencia de órganos, el interior se encontraba negro y carcomido por lo que parecía ser ácido, y los huesos del esternón y costillas se pulverizaban con facilidad, como si se tratara de una descalcificación de años. ¿Qué mierda te pasó, cabrón? Cerró los ojos unos minutos para salir del estado de obnubilación que este hallazgo le provocó y continuó con el corte. La piel se sentía acartonada y eso lo hizo notar algo más. Ni siquiera un solo gramo de tejido adiposo. Esto no es normal. Esto está muy mal. Sus manos temblaban, pero al fin la incisión llegó a la zona abdominal. Un brusco movimiento lo hizo saltar hacia atrás, pero lo que vio a continuación lo hizo gritar horrorizado, olvidando aquel extraño espasmo cadavérico. El cuerpo no tenía ni un solo órgano. No podía creer lo que ante sus ojos se suscitaba. Tiene que haber alguna explicación. Es imposible que no tenga ningún órgano. Entonces, en un esfuerzo inhumano por mantenerse en lo racional, siguió el patrón de quemaduras de ácido. Se percató que este venía de los orificios que tenía en los hombros. Eso explica por qué no hay hueso, pero me deja con más preguntas. ¿Qué chingados había allá abajo? Notó que la tráquea se encontraba desgarrada y reventada en algunas zonas. Las heridas coincidían con los criterios para determinar que fueron hechas en vida. Cada minuto que pasaba, se topaba con algo más retorcido en ese cuerpo. Al asomarse hacia el interior de la tráquea, se percató que había residuos de tejido orgánico. Es como si hubiera vomitado los órganos. El forense estaba a punto de llorar cuando, gracias a percatarse que la trayectoria de las lesiones en la tráquea venían de abajo hacia arriba, dedujo que este ácido vertido por sus hombros había liquidado sus órganos y estos fueron succionados a través de la cavidad oral. Eso explica esa extraña marca de succión en los labios, dijo, pero ningún maldito pulpo es capaz de hacer todo este daño. La desintegración y succión de los órganos fue tan rápida que no tuvo oportunidad de morir. Todo este dolor lo sintió mientras seguía vivo. Mientras todas estas dudas inundaban su cabeza, una mucosa color gris aperlado comenzó a fluir de los orificios donde fue inyectado el ácido y comenzó a inundar la cavidad estomacal. Tomó una muestra y corrió al laboratorio. Su agitación y horror eran evidentes. Cuando su supervisor se percató de su estado, se puso de pie de un brinco tirando su silla y corrió detrás del forense para averiguar qué estaba pasando. «Necesito analizarlo», dijo. «Necesito analizarlo». Era como si su cerebro solo encontrara esas dos palabras. El supervisor lo tomó de los hombros y lo agitó gritándole para que volviera en sí, y el recipiente con el extraño cultivo celular cayó de sus manos. «Señor, él no tiene órganos, está vacío y el ácido, sus órganos fueron succionados por la boca». ¿De qué hablas?», preguntó el supervisor.
Pero sin perder tiempo, le ordenó volver a la camilla de disección. Al abrir la puerta de la morgue, el forense se desmayó. Ante sus ojos estaba ese mismo hombre sentado en la cama de acero, con la incisión dejando ver los órganos intactos de aquel sujeto. ¿Dónde estoy?, preguntó con la voz destrozada. De inmediato se llevó las manos a la garganta con un gesto de indescriptible dolor. «Por favor, recuéstese», le gritó el supervisor. «Le ayudaremos de inmediato». El hombre sintió con la cabeza, pero no fue ni una ni dos veces. Su cabeza comenzó a moverse de forma cada vez más descontrolada y frenética. Levantó sus manos, intentando impedir su movimiento mientras gritaba, y astillas de sus vértebras volaban a través de los cortes de su cuerpo. Sus nuevos órganos eran del mismo color que la materia viscosa que el forense llevaba con tanta prisa al laboratorio. El supervisor no podía creer lo que veía. De los grises órganos del sujeto brotaron ojos, decenas de ojos, parpadeando de forma desorganizada en cada uno de esos nuevos órganos. El intestino saltó como un perro dispuesto a atacar y provocó que el hombre cayera de la mesa de disección en posición de cúbito ventral, aplastando momentáneamente al intestino, pero este siguió moviéndose después de unos segundos. Ahora, eso que le parecía el intestino se revolcó como lo haría un pulpo arrastrando a aquel cascarón de hombre por el suelo del anfiteatro, buscando una salida. Los demás órganos emitían sonidos grotescos de respiración agónica, mientras el cuerpo que invadían seguía agitando la cabeza a una velocidad inhumana. Ahora entiendo, tirarlo boca abajo no fue un accidente. De esa forma provocaron que la cabeza se despedazara poco a poco contra el suelo debido a los movimientos involuntarios. Trozos de cráneo volaron por todos lados, dejando al cerebro al descubierto. Cuando la cabeza del hombre solo colgaba de un delgado hilo de carne, el cuerpo se agitó como un perro sacudiéndose del agua, después de un buen chapuzón. Y finalmente, ese guante de carne que antes cubría un cráneo cedió y dio paso a una masa gelatinosa, de una anatomía indescifrable. Ojos, hocico, todo estaba ahí, pero desafiando el orden biológico de cualquier especie conocida. Fauces brotaban y desaparecían babeando y gritando. Una de sus muchas bocas dislocó lo que parecía ser una quijada para engullir lo que quedaba del cerebro del hombre de un solo bocado. Podía ver los trozos de tejido cerebral caer por su garganta sin llegar al estómago. Estos órganos palpitantes los succionaban y los desintegraban. De los omóplatos del otrora humano surgieron un par de tubos óseos, filosos como agujas y emanando una especie de ácido marrón. Apoyó torpemente sus nuevas extremidades a modo de patas para agilizar el movimiento de aquellos intestinos ahora convertidos en tentáculos. Al día siguiente, el personal del turno de la mañana encontró a todo el equipo médico muerto, con extraños orificios en los hombros y marcas de succión en la boca. La policía jamás dio detalles de su investigación y el anfiteatro fue abandonado de manera inmediata. Del monstruo nadie supo nada jamás. El único ser vivo que queda en ese lugar es una extraña planta trepadora de un extraño color gris aperlado.